En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos el estudio de Lucas. Estamos en el capítulo 22 y hoy estudiaremos del versículo 35 en adelante. Bienvenidos. Los felicito a ustedes por el deseo que tienen de aprender la palabra del Señor. Y no debemos todos nosotros olvidar que no solamente debemos de aprender, escuchar la palabra del Señor, sino sobre todo cumplir esa palabra, ponerla por obra o obedecerla. Porque recuerda usted las palabras de Jesucristo que dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Hoy pues entonces estudiaremos capítulo 22 de Lucas, versículo 35 en adelante. Y la palabra del Señor dice así: Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos entonces respondieron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí debe de tener cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: con eso basta. Después de que el Señor estuvo hablando con sus discípulos sobre la situación de prueba, cómo Satanás los había pedido allá en el cielo para zarandearlos como trigo, y cómo el Señor le había dicho a Pedro que él estaba intercediendo para que la fe de él no faltara. Luego, ante la prueba que se avecina para el Señor Jesús, porque el Señor Jesús había vivido ante la perspectiva de su muerte. En una ocasión les dijo a sus discípulos: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que esto acontezca. Él hablaba así en referencia a que tenía que entregar su vida en la cruz. Aunque todas las veces que el Señor habló de su muerte en manos de los gentiles, ellos no entendieron ni comprendieron, porque tenían otra concepción de lo que era la venida de su Mesías. Ellos creyeron que su Mesías principalmente venía a someter los reinos de este mundo y ponerlos bajo su dominio. Entendieron también que quien tenía que gobernar era el Mesías y su pueblo Israel. Pero lo que no entendieron ni comprendieron es que era necesario que primero Jesucristo viniese como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese contexto de su muerte en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, el Señor les dice a sus discípulos que el que no tiene espada, que venda su capa y compre una,
porque es necesario, dijo el Señor, que lo que se dice de mí o lo que está profetizado de mí, eso debe de cumplirse. Y entonces el Señor cita al profeta Isaías. Y él dice, porque está escrito y fue contado con los inicuos, en una alusión a la clase de muerte que Jesús iba a tener, cómo él iba a ser capturado por sus enemigos, principalmente por los gobernantes del pueblo de Israel, los sumos sacerdotes, los fariseos, los miembros del Sanedrín. Toda la cúpula gobernante del pueblo de Israel se pusieron de acuerdo, conspiraron contra el Señor para capturarlo. También lo declararon como reo de muerte simplemente porque el Señor declaró la verdad. Cuando le preguntaron, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y el Señor aclaró, tú lo has dicho. Yo he venido precisamente para eso, para ser el Mesías. Yo soy el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Eso lo declaró Jesús más adelante cuando fue juzgado por el tribunal de Israel, por los gobernantes de Israel. Y el Señor habla de la espada porque también el Señor dice que todo lo que estaba profetizado respecto a él tenía que cumplirse. Entonces ellos respondieron y dijeron, Señor, aquí tenemos nosotros 2 espadas. Y el Señor dijo, basta, basta con eso. Refiriéndose precisamente a que más adelante él iba a ser entregado. Y en el versículo 39 en adelante, el relato de Jesús o el relato de Lucas continúa diciendo, y saliendo el Señor se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a la distancia como de un tiro de piedra, más o menos unos 50 metros, 60 metros, 70 metros, como solía hacer. El Señor le gustaba orar a solas, porque las Sagradas Escrituras dice que en ciertas ocasiones el Señor oraba con gran clamor y lágrimas a aquel que lo podía liberar de la muerte, y que Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Así que antes de ir a orar a una distancia prudencial para estar a solas con el Padre, recomendó a sus discípulos que oraran. Y les dice, oren para que ustedes no entren en tentación. Y estando ya allí orando, entonces el Señor clamó y dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando el Señor en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando el Señor se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y también a causa de su cansancio. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. 2 a 3 veces el Señor les dice a sus discípulos que oren. Y en esta ocasión muy especial, donde el Señor había declarado que su alma estaba triste hasta la muerte porque sabía que
el momento de ser entregado, juzgado, golpeado, maltratado y también azotado, y después de esto clavado en una cruz. Ante la perspectiva de sus sufrimientos, que estaban detalladamente profetizados, bien explícitos en las Sagradas Escrituras, el Señor estaba sumamente angustiado. En otro evangelio se declara que el sudor que él derramaba caía como grandes gotas de sangre sobre la tierra, es decir, un sudor espeso. No sabemos la angustia, no podemos discernir la magnitud del sufrimiento, de la angustia en la cual el Señor se encontraba en ese momento. Dice la Biblia que oraba intensamente, clamaba al Padre. Aquel que era la vida ahora tenía que enfrentar la muerte para que Él ciertamente pagara el precio de nuestra deuda moral que teníamos con Dios, porque las Escrituras enseñan una y otra vez que las consecuencias, que la paga del pecado es la muerte, que toda persona que ha pecado tiene que morir. Y cuando la Biblia habla de la muerte, no solamente se refiere al aspecto físico, a la muerte física, sino también a la segunda muerte, cuando los seres humanos que no han creído en Cristo den cuenta de sus pecados en el trono blanco y sean lanzados al lago de fuego. Para eso vino el Señor, para que nosotros escapemos de ese lugar. Él pagó, es decir, la deuda de nuestros pecados, muriendo por nosotros porque la sentencia ya estaba dada. Ya Dios había dicho que toda persona que peca tiene que morir. No solamente físicamente, sino morir eternamente, en el sentido que tiene que estar en un lugar que la Biblia llama lago de fuego, que arde con azufre, y que allí, en ese lugar, las almas de los hombres, es decir, todos los seres humanos estarán, los seres humanos que no creyeron en Cristo, estarán allí en ese lugar. Y ahí, dice el Señor, será el lloro y el crujir de dientes. Así que para que pudiéramos nosotros escapar de ese lugar, era necesario que Jesucristo muriera. Por eso la Biblia también declara en varias ocasiones que la muerte del Señor fue vicaria. La palabra vicaria quiere decir que Él murió en lugar de nosotros, los pecadores. Él no podía morir por sí mismo porque Él nunca pecó. Así que Él no podía morir a causa de sus propios pecados, porque era imposible que el Señor Jesucristo pecara, por cuanto Él es Dios que tomó forma humana y tomó un cuerpo para que en ese cuerpo Dios juzgara y castigara con la muerte los pecados que nosotros hemos cometido. Como dijo Pedro, que Cristo murió en el madero, pero que Él cargó los pecados nuestros sobre su cuerpo en el madero, derramó su sangre para que con esa sangre pudiéramos nosotros ser perdonados, en el sentido que cuando la Biblia habla de sangre se refiere a una muerte, especialmente según los ritos del pueblo de Israel, una muerte expiatoria, redentora. Él vino a pagar un rescate, y el rescate era su propia vida entregada por nosotros en la cruz, para vindicar de esa forma la justicia de Dios, porque se tenía que cumplir la sentencia de la ley. Y la sentencia de la ley es esta: la paga del pecado es muerte.
Así que se apartó el Señor ante la perspectiva de esa muerte tan dolorosa, de esa muerte vicaria, esa muerte redentora, porque por su muerte fuimos liberados de la pena del pecado que es la condenación eterna. Y estando él allí orando ante la perspectiva de la muerte, él oraba intensamente, con grande angustia. Y todo su ser le decía que tenía que escapar de la muerte, porque el ser humano, amados hermanos, no fue originalmente diseñado para experimentar la muerte. Dios es el Dios de la vida y creó a Adán y a Eva para vivir eternamente y para que la descendencia de Adán y Eva viviera también eternamente delante de Dios. Todo cambió cuando Eva y Adán decidieron pecar contra el Señor. Allí, en ese mismo momento, la sentencia de muerte cayó sobre ellos. Ellos murieron de dos maneras. Murieron espiritualmente en el sentido de que quedaron separados de Dios. Y lo que ilustra este principio de separación de Dios es el hecho de que Dios los expulsó del paraíso. Y también el hombre va a comparecer un día que Dios juzgue a los seres humanos en el gran trono blanco, como lo declara el libro de Apocalipsis. Y allí el ser humano comparecerá delante de Dios y será juzgado por los pecados, por la conducta, por las palabras, por las intenciones del corazón del hombre. Allí será juzgado el hombre y no quedará un tan solo pensamiento o un tan solo pecado que no sea sacado a luz en ese tribunal y el hombre sea condenado por sus iniquidades, sus transgresiones, sus maldades. Y será lanzado a un lago de fuego que arde con azufre. Era necesario pues que Cristo muriera. Y era necesario que Jesús permaneciera firme ante esta prueba terrible de su muerte dolorosa en la cruz. Y por eso clamaba y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, los sufrimientos de su muerte, mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y las ocasiones en que se levantó y fue hacia los discípulos, los halló durmiendo y les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Así que mañana que continuemos estudiando estas actitudes que Jesús tomó frente a su muerte expiatoria en la cruz, mañana vamos a explicar lo que Cristo quiso decirle a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Yo lo espero mañana, hermano y hermana. Lo espero y mientras tanto tengamos gratitud ante la obra maravillosa, redentora, expiatoria de Cristo en la cruz. Lo espero pues mañana. Dios le bendiga a usted y también a toda su familia. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.